Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, sin duda alguna Jesús es para los cristianos el hombre más puro y perfecto que ha existido. No solo en este planeta, sino todo el universo. Sus maravillosos milagros son un claro ejemplo de virtud y de bondad al prójimo, y sobre todo a los más necesitados. Pero si se analiza toda su vida de forma imparcial y sin pasiones personales, nos damos cuenta de que la verdad no es así. Hay acciones y milagros de Jesús que realmente son incomprensibles y sobre todo ilógicos, pero otros están realmente fuera de todo contexto. Y en este video me voy a referir a uno en particular que sobresale por lo inconexo, absurdo y sumamente irrelevante. El que es el primer milagro de Jesús que nos relata la Biblia, realizado durante las bodas de Caná. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También les reitero la invitación para que se integren al grupo de Facebook. ¿Para qué lo pueden hacer? Les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Todos pensaríamos que Jesús, en su infinita misericordia y su amor hacia los hombres, se luciría en su primer milagro, curando un ciego, regresándole el miembro a algún amputado, curando el cáncer. Algo que valiera mucho la pena. Pero no, él no se fue por ahí. Su primer milagro fue darle más vino a unos tipos que ya estaban borrachos. Pero veamos cómo lo cuenta la Biblia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A ver, una persona normal y con un poco de sentido común, se entiende que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y en general para el comportamiento de un individuo, ¿verdad? Bueno, pues Jesús en su infinita sabiduría debería de saberlo, ¿verdad? Pero a pesar de esto, su primer milagro consiste en convertir el agua en vino para dárselo a unas personas que, según el mismo relato, ya han bebido mucho. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Haciendo algunos cálculos matemáticos, vemos que Jesús no hizo un par de botellitas pedorronas, no. Ahí sí se lució, se aventó a lo grande, ¿verdad? Hizo, según estos cálculos, aproximadamente unos 720 litros de vino. Eso es para mí, mucho vino, ¿no? Los cristianos le han querido dar este milagro, que por cierto solo aparece en el Evangelio de Juan, cientos de explicaciones y justificaciones, desde simbolismos sobre el vino y la borrachera, hasta explicaciones verdaderamente ridículas y alocadas. Algunas de estas explicaciones incluyen la obediencia ciega de Jesús hacia su madre María, pero esto es absurdo porque en ningún momento María se lo ordena, solo le dice a Jesús que ya se acabó el chupe y él responde bien raro, ¿verdad? Le dice: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Jesús ni siquiera se refiere a ella como su mamá, sino como mujer. Si leemos Mateo 12:46, cuando María manda llamar a Jesús, él no fue rápido a ver qué quería su mamá, sino que se tardó para aclararle a ella quién es el que manda, ¿no? Así de plano. Otro punto que según les funciona a los creyentes es el vino que hizo Jesús, que fue un excelente vino, ¿no? El mejor. Eso es lógico porque Jesús cuando hace algo no lo hace a media, solo sabe hacerlo mejor. Eso colocaría a Jesús como un ser perfecto, según los creyentes. Otros religiosos dicen que este milagro es muy importante por 2 cosas. Porque según ellos, Jesús quiso resaltar la importancia de María como intercesora y el ilimitado poder que tiene María en el corazón de Jesús.
Otros más borrachos pues dicen que Jesús quiso mostrar con este milagro que Él vino a traer la alegría y que el vino es alegría, la fiesta, la diversión. Total que a la hora de justificar este milagrito, los religiosos hacen cualquier tipo de maroma. Una maroma alcohólica. En realidad el primer milagro de Jesús no fue este, sino que lo hizo, siempre según los religiosos, antes de nacer, cuando María fue a visitar a su prima Isabel, la mamá de Juan el Bautista. Se dice que la mujer no sentía al bebé que llevaba en su vientre, que no se movía, y cuando llegó María, el bebé brincó en su estómago. Después hay otro milagrito, el de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que no podía hablar, y luego de estar cerca de la embarazada María, habló y hasta se convirtió en profeta. Los creyentes esperan de Jesús la perfección total. Extrañamente se puede asociar como una virtud mayúscula el ser célibe y no tener deseos ni instintos sexuales. Por lo tanto, Jesús debió ser soltero y jamás haber tenido sexo y mucho menos estar casado. Jesús nunca dijo nada que favoreciera el celibato, al contrario, en varias ocasiones aplaudió y apoyó la vida en pareja. En el Evangelio de Mateo, esto es evidente. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estos versículos dejan muy en claro la aprobación de la vida en pareja por parte de Jesús. Y si él no predicó el celibato, pues tampoco hay motivo para suponer que lo practicara. En la Biblia nunca se menciona que Jesús estuvo casado, pero tampoco lo niega. Hay varios factores que nos pueden llevar a pensar que Jesús pudo haber estado casado. Por ejemplo, el estar casado en la comunidad judía no solo es común, sino que es casi obligatorio. Exceptuando algunas comunidades de esenios, el celibato era condenado vigorosamente. Durante la última parte del siglo I, un autor judío incluso comparó el celibato deliberado con el asesinato, Y al parecer, su actitud era compartida por muchos otros. Y para un padre judío encontrarle una esposa a un hijo era tan obligatorio como encargarse de que éste fuera circuncidado. Otra cosa que hay que notar es que si Jesús no estaba casado, el hecho hubiera sido muy notorio, habría llamado mucho la atención y hasta se le hubiera utilizado esta soltería para identificarlo. Mira, ahí va el tal Jesús. No me hagan mucho caso, pero dicen que a su edad no está casado. Sus contemporáneos se hubieran apartado de él. De haber sido así, es de esperar que como mínimo uno de los evangelios haría alguna referencia a tan marcada desviación de la costumbre de la época. Si Jesús era en verdad tan célibe como afirma la tradición posterior, es extraordinario que no haya ninguna alusión a su celibato. La falta de tal mención decididamente sugiere que Jesús, en lo que se refería a este asunto del celibato, se ajustaba a los convencionalismos de su época y su cultura. Sugiere, para decirlo en pocas palabras, que el mago de Nazaret estaba casado. También hay que decir que es sumamente improbable que Jesús no se casara mucho antes del inicio de su ministerio público. Si hubiera insistido en su celibato, habría armado un gran revuelo, una reacción que hubiera dejado algún rastro. Así pues, el hecho de que en los evangelios no se hable del matrimonio de Jesús es un buen argumento, no contra la hipótesis del matrimonio, sino a favor de ella, ya que en el contexto judío de la época, la práctica o la defensa del celibato voluntario habría sido tan insólita que hubiera llamado la atención y la gente hubiera tenido harto chisme al respecto. Jesús era conocido con el nombre de Rabí, lo cual me hace pensar que se sometió a algún tipo de preparación rabínica oficial y que era reconocido oficialmente como rabí. Pero si Jesús era un rabí en un sentido estricto, su matrimonio no hubiera sido solo probable, sino completamente necesario. La ley de los judíos es muy explícita al respecto. Un hombre soltero no puede ser maestro. Al parecer, las famosas bodas de Caná pudieron ser las mismísimas bodas de Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si leemos con un poco de suspicacia y mente abierta lo que nos cuenta la Biblia, esta hipótesis no suena tan descabellada. Si recordamos los versículos del Evangelio de Juan que hemos visto en este video, podemos concluir algunas cosas. Miren, el novio y la novia en el relato permanecen en el anonimato. Jesús es llamado específicamente para la boda, lo que es quizás un tanto cuanto curioso, ¿verdad? Porque en realidad aún no había iniciado su ministerio. Todavía es más curioso el que su madre esté presente allí, por puritita casualidad, ¿no? Por así decirlo. Es precisamente María quien ordena a Jesús que llene de nuevo las tinajas con vino, en vez de solamente sugerírselo. María se comporta más bien como si fuera la anfitriona. Su hijo le contesta de una forma muy grosera, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero María ni se inmuta y hace caso omiso de la grosería
grosería de su hijo. Los sirvientes se apresuran a cumplir las órdenes como si estuvieran acostumbrados a recibirlas tanto de María como de Jesús. ¿Por qué María le haría tal petición a su hijo? ¿Por qué los invitados a una boda, como lo eran ellos, tendrían que asumir la responsabilidad de conseguir más vino? Responsabilidad que, de acuerdo a las costumbres, correspondería solamente al anfitrión. Pues a no ser, claro está, que la boda de Caná fuera la propia boda de Jesús. En tal caso, ahí sí le correspondería a Jesús lanzarse a un Walmart o conseguir más vino, ¿verdad? O como le hizo, que se aventó su primer milagro en aras de que la pachanga no se acabara. Cuando el maestresala se dirige al esposo para decirle que todos sirven primero el buen vino, pero que el esposo sirvió el vino después. Estas palabras van directamente dirigidas a Jesús. Sin embargo, según la Biblia, van dirigidas al esposo. Una conclusión obvia es que el esposo y Jesús son la misma persona. Como podrán ver, hay algunas muy buenas razones para considerar la posibilidad de que las bodas de Caná fueron en realidad las bodas de Jesús. La pregunta que seguiría es muy interesante. ¿Quién era la novia? Suposiciones hay muchas. Supongo que todos ustedes las imaginan, ¿no? La Iglesia Católica celebraba el día del primer milagro de Jesús el 6 de enero, la que se conoce como la fiesta de la Epifanía. Lo curioso de esto es que antes de que la historia de Jesús surgiera, ya se celebraba otra fiesta en esta misma fecha, la cual correspondía a la manifestación de poder de otro dios pagano, también y curiosamente asociado al vino. Eran las festividades de Dionisio, que aunque ustedes abran la boca de asombro, también convertía el agua en vino. ¿Alcanzan a ver la similitud? El milagro de la boda de Caná, no fue la transformación de agua en vino, sino la transformación del Dios cristiano en una especie de Dios del vino. Como dijo el gran teólogo y exégeta evangélico Rudolf Bultmann en su libro El Evangelio de Juan, sin duda la historia de la boda de Caná fue tomada de una leyenda pagana y transferida a Jesús. Para mí en lo particular, este es un caso anecdótico, porque a mí me cuesta mucho creer en la existencia de Jesús, bien sea literal o como un simple mortal despojado de poderes divinos. Creo que todo esto fue una manera de montar un escenario donde Jesús fuera un hombre soltero, casto y puro, en contraposición de lo que pudo ser en su momento el documento original que relata el Evangelio de Juan. Es probable que en los intentos de divinizar a Jesús, hechos por los primeros editores bíblicos, llámese Constantino y sus concilios, eliminarán y modificarán fragmentos de los evangelios originales para adaptarlo a sus necesidades particulares. Espero sus comentarios. Por lo pronto, este video ha terminado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.